Tengo en la línea a Ildefonso Guajardo, titular de la Comisión de Desarrollo y Crecimiento Económico del PRI. Ildefonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, qué gusto saludarte, buenas noches, encantado de que me hayas reclutado para el día de hoy, a tus órdenes. Fíjate que a partir de hoy inicia, y voy a iniciar con una serie. ¿Qué va a traer y qué debería traer el paquete económico para el año que entra? Que como tú y yo y todo el mundo que sabe, se presenta el 8. El día 8 ya tendríamos que estar listos para ver qué va a traer. Totalmente. Ahora, una cosa es lo que nos gustaría que traiga y otra cosa es lo que va Por a eso traer. dije una pregunta doble. Otra, ¿qué debe traer o sea, qué va a traer y qué nos gustaría que traiga? Por donde quieras empezar con cualquiera de esas dos. Mira, ha habido algunos comentarios de gente cercana a la Secretaría de Hacienda, pues que ha dicho que este va a ser un presupuesto inercial. Pues ojalá y fuera inercial. O sea, inercial sería si las condiciones básicas no estuvieran cambiando. ¿Cuál es el problema que vemos con un presupuesto que viene siendo pensado en forma inercial, pero que se enfrenta a un acotamiento de los márgenes de maniobra? ¿Por qué digo esto? Porque traemos, por un lado, aumentos en el servicio de la deuda significativos con el incremento de las tasas de interés. Por otra parte, los famosos márgenes de maniobra que nos daban el fondo petrolero, lo que nos daban los fideicomisos, que de alguna manera esos ya se han reducido a un nivel pues que prácticamente ya no representan flexibilidad, o sea, sirvieron mucho para poder compensar los presupuestos anteriores y adicionalmente un incremento en la previsión de costos de obras insignes que está fuera de proporción. O sea, obras que de 8,000 millones se van a 20,000 millones y de 12,000 millones se van a 20,000 millones, pues representan una presión sobre la Secretaría de Hacienda, pues tremenda, ¿no? Entonces, Vamos, y por el lado de los ingresos también, Ildefonso, habría que destacar que pues ya todas estas medidas de grandes contribuyentes ya están llegando a se su agotaron. límite. Totalmente de acuerdo. Se agotaron, entonces es otro margen de maniobra que se agota. Y luego ver la tendencia de los ingresos, que no es alentadora, porque también acuérdate que sobreestimamos el crecimiento para este año. O sea, originalmente se los dijimos 1,000 veces que era muy difícil que lográramos el 4,1%. Ajá. Y entonces, pues esto claramente va a tener una repercusión en la manera como hace la predictibilidad de ingresos. Entonces, lamentablemente, esos márgenes de maniobra se reducen, la presión sobre estos elementos aumenta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ya de por sí un esquema que no está enfrentando sus responsabilidades. Por ejemplo, el tema de inspectores mineros, que estamos enfrentando lo que está pasando en las minas de carbón y que en un momento determinado no tienes capacidad para poder estar monitoreando el cumplimiento con esquemas básicos, es porque estamos estrangulando el presupuesto para las responsabilidades fundamentales que le corresponden al gobierno. Es más, he escuchado comentarios de amigos que trabajan en diferentes secretarías que ya los hacen llevar su propia agua. Ya no se compra agua en garrafones para los empleados de las secretarías en muchos de los casos. Eso ya es. Y si le agregas a que ya no hay autorizaciones para los instrumentos básicos de trabajar, el poder recontratar softwares, el poder, entonces pues prácticamente dejas sin operación muchas de las áreas estratégicas que son parte de la responsabilidad de la gobernanza. Entonces, pues en todo este conjunto, ¿qué significa el pasar de la pobreza republicana a la pobreza franciscana? Pues seguir planteando el proyecto de sacar, como sea posible, los proyectos estratégicos con poco impacto en la productividad media del país y por otra parte estar prácticamente desmantelando la operación en áreas estratégicas de gobierno. A ver, se dice por parte del gobierno que los proyectos insignia como Dos Bocas, como el Tren Maya, que van a ser grandes detonadores de inversión y de ahorros. ¿Tú O sea, cómo?
Mira, el asunto, a ver, no me queda la menor duda de que sin duda pues, muchos inversionistas locales estarán muy contentos, al mismo tiempo que los ecologistas que les gusta preservar el entorno estarán muy enojados, pero en un país que fundamentalmente está necesitando una inversión en infraestructura de comunicaciones para la plataforma más importante, que es la plataforma exportadora de México. En un país que definitivamente está demostrado a nivel internacional que el cambio en la matriz energética hacia el futuro te hace no pensar en refinerías, sino estar invirtiendo en cómo atraer la nueva generación de automóviles, donde México ha sido puntero y que ahora que viene la conversión definitiva, países que ya determinaron que habrá circulación cero de autos de combustión y serán 100% eléctricos, pues deberíamos de estar apostando hacia atraer ese tipo de inversiones a México y subirnos al cambio. Entonces, aferrarnos a este esquema de combustión de tecnologías del pasado, en lugar de estar apostando al futuro, pues obviamente, como yo siempre les digo en los debates o en las reuniones que he tenido, pues sí, hay que agradecer que tenemos una estabilidad financiera y un tipo de cambio que se ha mantenido constante, pero eso no es un termómetro de la salud de la economía en el mediano y largo plazo, porque la salud de la economía depende en dónde estás invirtiendo y en dónde estás concentrando, digamos, el esfuerzo del liderazgo del sector público y la conducción de la inversión del sector privado. Sí, claro, o sea, yo dudo que pueda ser inercial, yo creo que más bien están diciendo inercial como el lugar común, ¿no? Como si fueran jugadores de fútbol, va a ser un partido muy difícil, pero vamos a echarle ganas y hay que pensar en el día a día. Así me suena cuando hablan de un presupuesto inercial, porque no veo manera de que así sea. Es lo que comentamos, o sea, bueno fuera que fuera inercial sobre las mismas circunstancias. Deja de serlo cuando sabemos que los márgenes de maniobra están tremendamente reducidos. Entonces, lamentablemente, esto nos lleva a un escenario muchísimo más difícil para los próximos 2 años. Podríamos hablar que del 19 al 20 y al 21, sí podríamos hablar de un tema inercial, porque definieron cuáles eran las prioridades y las mantuvieron. Lo que pasa es que ahora el margen de maniobra se estrecha con la inflación, con las tasas de interés aumentando el costo de la deuda y con la eliminación de los amortiguadores que se tenían en fondos y fideicomisos, y como tú bien dices, en la parte de impuestos, que el esfuerzo de contribuyentes mayores pues ya no tiene demasiado más que dar. Ahora, ustedes en el PRI, ¿qué esperarían que tenga el paquete económico? ¿Por qué van Mira, a pelear en el Congreso? dentro del esquema de la alianza, sin duda vamos a plantear, como lo hemos hecho el año pasado, lo hicimos el año pasado, lo que le llamamos un presupuesto alternativo, donde vamos a definir causas específicas. Te diría, una de las cosas fundamentales que hemos insistido en el centro de este debate es que sin duda hay que apoyar a los grupos vulnerables, pero el presupuesto también tiene que alentar al sector productivo para que pueda ser un impulso a la demanda a través de los programas sociales, pero también un impulso a la oferta. Y entonces la ausencia en los programas del sector agrícola, la ausencia en lo que es los temas de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, la ausencia en todo lo que es la parte también social que tiene que ver con estancias infantiles, con el tema de aprovisionamiento de medicamentos, de enfrentar enfermedades catastróficas, o sea, toda una parte social que también se ha desprotegido. Debatíamos incluso en una discusión que tuve con colegas que parece irrisorio. ¿Tú te acuerdas, David, que criticábamos mucho en los 70 este planteamiento de Milton Friedman de decir, ¿para qué gastamos en educación pública si le podemos dar a cada familia lo que gastamos en educación pública como un bono y vayan al mercado privado a comprar educación? Y Sí. aquellos que somos economistas pues muchísimo más centrados en valores fundamentales decimos sí, pero se pierde la construcción de una identidad nacional.
Entonces, ahí sí no hay una sustitución del mercado privado por la obligación pública. Pues qué irrisorio es que hoy transferimos algunos recursos a adultos mayores, a jóvenes, a discapacitados, pero por otra parte los obligamos a ir al mercado privado a comprar medicinas porque no se las ofrecemos como es nuestra obligación en el sector público. Y por una parte les damos esa transferencia, pero por otra parte estamos reventando aquellos organismos que estaban diseñados para poder apoyar a los más vulnerables, como en el caso de los bienes de consumo básicos, donde estamos viendo que la corrupción de Segalmex ha sido impresionante. Entonces, en ese esquema, pues parecería que este gobierno, que debería ser de izquierda, pues parece que está adoptando las teorías de Friedman. Dales dinero en una bolsa y oblígalos a ir al mercado privado a comprar medicinas, a buscar servicios médicos, a resolver sus problemas de la canasta básica con una inflación desmedida. Y para ser más preciso, eso es totalmente neoliberal, es un principio neoliberal. Sí, pero es irónico. Sí, sí. ¿No? O sea, tienes razón en que es totalmente irónico, pero es lo que se está haciendo, te vamos a dar programa de ninis, programa de viejitos, programa el que tú quieras, pero vas a tener que usar ese dinero en pagar por servicios que debería dar el Estado. Así es. Exactamente esa es la conclusión a la que llegas. Entonces, pues, nada más analizando, pues, no veo, la verdad es que no veo la diferencia de lo que podríamos llamar un gobierno de derecha a lo que se está haciendo en este terreno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este gobierno es diferente, pero hace todo igual. No, ojalá él lo hiciera igual. Bueno, tiene razón. Ok, tiene razón. Ojalá lo hiciera todo igual. Pretende hacerlo todo igual. Exacto, pero bueno, sin duda que qué bueno que inicias este esquema en tu programa, porque pues el jueves tendremos ya el paquete y tendremos mucha oportunidad de meterle el diente y meternos a fondo y de compartir contigo el posicionamiento que se haga dentro de la Alianza para un presupuesto alternativo. Y perfecto. Hay muchos temas importantes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. Ya ves que rechazamos, aunque nos ganó la mayoría simple, las leyes en materia de seguridad nacional, ¿no? De la Unidad Nacional Civil de Protección. Bueno, aquí el tema es también es un tema en el fondo presupuestal. O sea, mientras sigamos concentrando los recursos presupuestales en el ejército, dándole responsabilidades mayores a las que debería tener en construcción, en esquemas de administración de aduanas, en administración de puertos, y al mismo tiempo estemos dejando debilitados a estados y municipios en materia de fondos para la seguridad, pues claramente nunca vamos a poder construir una Guardia Nacional Civil. Entonces es muy importante que si vamos a un esquema de transición, tomemos las decisiones oportunas para que ese esquema de transición hacia una Guardia Civil venga acompañado con un escrutinio y monitoreo de asignaciones y responsabilidades para que no pase lo que pasó en los 4 años pasados, que se perdió el tiempo, estamos al cuarto para las 12, al 24 con el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, sin haber construido una Guardia Civil de la necesidad que la tiene el país. Entonces, eso también es un tema presupuestal. De repente se les olvida a los políticos que prácticamente todos los temas son presupuestales. Ildefonso, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias, David, por la invitación. Otro para ti.